A veces, en la historia de un país, llega una figura que lo cambia todo, que lo rehace por completo. Entre 1946 y 1955, Juan Domingo Perón hizo exactamente eso en Argentina. Vamos a analizar cómo lo consiguió, qué fue lo que construyó y por qué todo acabó de una forma tan violenta. Porque la llegada de Perón al poder no fue un simple cambio de gobierno. ¿Qué va? Fue el pistoletazo de salida a una década que iba a poner patas arriba a la sociedad, la economía y hasta la propia identidad de Argentina. Para entender bien el peronismo, lo primero es saber de dónde venía toda su fuerza. Y la respuesta es clara, de una movilización popular como nunca antes se había visto en la historia del país. Es que las imágenes hablan por sí solas. Las calles se llenaban de gente. Días como el 1 de mayo o el 17 de octubre dejaron de ser simples festivos para convertirse en auténticas demostraciones de fuerza y lealtad al líder. Y en el centro de todo, el corazón que bombeaba sangre a todo el movimiento, estaba el movimiento obrero. Y ojo a esta cifra porque es la clave de casi todo. Entre el 46 y el 48, en solo 2 años, el número de trabajadores afiliados a un sindicato creció un 75%, una barbaridad. Perón no solo les dio voz, los organizó y los convirtió literalmente en la columna vertebral de su proyecto político. Claro, todo ese apoyo masivo en la calle se notó, y mucho, en las urnas. El partido peronista se hizo con un dominio electoral casi total, moviéndose siempre en torno al 60% de los votos. Mientras tanto, la oposición, con los radicales a la cabeza, se quedaba muy atrás, con apenas un 30%. El control político era absoluto. Pero, a ver, ¿de dónde salía toda esta lealtad casi ciega? Pues venía de algo muy concreto, una transformación social profundísima que le cambió la vida a millones de argentinos. La Constitución del 49 fue, por así decirlo, la joya de la corona. Por primera vez en la historia argentina se blindaban derechos sociales para los trabajadores, para la gente mayor, y se garantizaba un acceso real a la sanidad. Y, por supuesto, un hito que lo cambió todo para siempre, el voto femenino. Una lucha histórica que tuvo como gran protagonista una figura clave, Eva Perón. Y que nadie piense que esto era solo palabrería, ¿eh? Se notaba y mucho en el bolsillo. Este gráfico muestra una redistribución de la riqueza sin precedentes. Atención, en apenas 5 años, la parte de la riqueza nacional que iba a los salarios de los trabajadores pasó de ser un 44% a un 53%. Claro, para pagar toda esta revolución social hacía falta mucho dinero. Y para eso se necesitaba un motor económico muy potente y, sobre todo, totalmente controlado por el Estado. Y aquí entra en escena la pieza clave de ese motor, el IAPI. Un nombre que suena un poco a burocracia, sí, pero que en realidad fue la herramienta económica más poderosa del peronismo. La propaganda oficial lo dejaba clarísimo. El IAPI era un símbolo de soberanía, de progreso. Era el Estado asegurándose de que la riqueza del campo argentino se usara para el beneficio de toda la nación. A ver, ¿cómo funcionaba esto? El mecanismo en realidad era bastante simple, pero tremendamente eficaz. El Estado, con el IAPI, le compraba el grano a los productores a un precio fijo y luego lo vendía en el mercado internacional, que pagaba mucho más. ¿Y qué hacía con ese beneficio? Pues lo usaba para financiar la industria y todo el gasto social. Y además de controlar el comercio, el gobierno hizo algo más que fue un golpe de efecto tremendo: las nacionalizaciones. Recuperar para el Estado servicios clave como los trenes o los teléfonos, que hasta entonces estaban en manos extranjeras, fue para muchísimos argentinos un acto de orgullo y de soberanía nacional. Pero claro, este modelo de poder tan concentrado y esta polarización social tan bestia, pues empezó a tener grietas, porque la unanimidad en realidad no existía. Esta imagen es que lo dice todo. Es la peronización de la sociedad llevada al extremo. El discurso oficial se metió en todas partes, hasta en los libros con los que estudiaban los niños en el cole. El objetivo era clarísimo: controlar el relato y que no hubiera espacio para la disidencia. Y desde dentro del movimiento la devoción era total, casi religiosa. Este es un fragmento de un discurso famosísimo de Eva Perón. En medio de una concentración brutal donde le ofrecían ser vicepresidenta, ella se presenta como la portavoz del pueblo, pidiéndole a Perón que siga. Es la conexión emocional en su máxima expresión. Y justo en la otra cara de la moneda, la desesperación de la oposición. Aquí la oímos en palabras del líder radical, Ricardo Balbín. Su queja es amarga. Se sentían tratados como anti-argentinos, como traidores, por el simple hecho de no pensar como el gobierno. La fractura social era ya total, irreconciliable. Y cuando parecía que la cosa no podía polarizarse más, a mediados de los 50, a la crisis económica y política se le sumó un enemigo nuevo y poderosísimo: la Iglesia Católica.
Este iba a ser el conflicto final. A finales del 54, el gobierno lanzó lo que fue, básicamente, una ofensiva total contra el poder de la Iglesia. Se acabó en la enseñanza religiosa obligatoria en los colegios, se legalizó el divorcio y hasta se empezó a hablar de separar formalmente la Iglesia y el Estado. Se estaban cruzando líneas rojas que garantizaban un conflicto abierto. Y la escalada fue rapidísima, de una velocidad de vértigo. En apenas unos meses, una tensión política se convirtió en una guerra abierta. El punto de no retorno fue la procesión del Corpus Christi, que acabó siendo la manifestación más grande contra Perón hasta ese momento. La respuesta del otro lado, solo unos días después, fue de una brutalidad inimaginable. La violencia ya no era una amenaza, era una realidad en pleno centro de Buenos Aires. El final del primer peronismo estaba cerca, y sí, iba a ser sangriento. Lo que se ve en esta imagen es que ni siquiera se acerca a la devastación real. El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo. Su objetivo era matar a Perón, pero lo que hicieron fue masacrar a cientos de civiles. Se había cruzado cualquier límite. El bombardeo fue, en cierto modo, el principio del fin. 3 meses después, en septiembre del 55, un golpe militar que contaba con el apoyo de parte de la sociedad civil y de la Iglesia consiguió por fin derrocar a Perón. La llamada Revolución Libertadora ponía un final violento a su gobierno. Y así llegamos a la gran pregunta, la que todavía hoy divide a Argentina. ¿Fue el peronismo una revolución que trajo la justicia social y le dio poder a los trabajadores? ¿O fue un régimen autoritario que aplastaba a cualquiera que pensara diferente? Quizá la respuesta es que fue las dos cosas a la vez. Y esa es la herencia, la gran contradicción con la que el país sigue lidiando hoy en día.